Si estás pensando en pedir una hipoteca en España, hay tres palabras que pueden cambiar por completo el resultado de tu operación: ASNEF, embargos y riesgo. Y el problema es que mucha gente se entera demasiado tarde, porque cuando alguien quiere comprar una vivienda, normalmente se fija en lo visible: el precio, la entrada, la cuota, la zona, la tasación o si le conviene más fijo o variable. Pero el banco no empieza por ahí. El banco empieza por una pregunta mucho más incómoda: ¿puedo confiar en esta persona durante 20, 25, incluido 30 años? Y esa pregunta no se responde con ilusión, se responde con datos. Por eso hay operaciones que parecen razonables y aún así se rechazan. Personas con ingresos, personas con trabajo, personas que incluso tienen ahorros, y aún así el banco dice que no. ¿Por qué? Porque una hipoteca no se aprueba solo porque puedes pagar hoy. Se aprueba cuando el banco entiende que el riesgo está bajo control. Y aquí entran en juego tres factores que mucha gente subestima: estar en ASNEF, tener embargos o presentar un perfil que, aunque no parezca, genera demasiadas dudas. Ciao, yo soy Donato, me dedico al sector inmobiliario y en este vídeo te voy a explicar qué es ASNEF, qué significa tener un embargo y cuáles son las razones reales por las que el banco puede rechazarte una hipoteca en España. El banco no compra tu casa, compra tu riesgo. Lo primero que hay que entender es esto: cuando tú pides una hipoteca, tú piensas en una vivienda, pero el banco piensa en una operación de crédito, y en esa operación la casa importa, sí, pero muchas veces no es lo más importante. Lo más importante eres tú como perfil financiero: tus ingresos, tu estabilidad laboral, tus deudas, tu historial, tu capacidad de ahorro, tu nivel de endeudamiento y cualquier señal de que en el futuro podrías dejar de pagar. Porque aunque la hipoteca tenga como garantía la vivienda, el banco no quiere ejecutar una casa. Eso no es negocio. El negocio del banco es que pagues cada mes durante muchos años. Por eso, antes de mirar si te gusta la vivienda o si la tasación encaja, el banco mira si tú eres realmente financiable. ¿Qué es ASNEF y por qué preocupa tanto? Dicho de forma simple, es una base de datos donde pueden aparecer personas o empresas con deudas impagadas reclamadas por una entidad. Y aquí hay una confusión muy común. Mucha gente cree que para estar en ASNEF hay que deber muchísimo dinero. No siempre. A veces alguien puede aparecer por una deuda pequeña, un recibo, una factura, una cuota o incluso un servicio mal cerrado. Eso no significa automáticamente que esa persona sea insolvente en sentido absoluto. Pero para el sistema financiero sí, significa algo muy importante: ha existido un impago registrado. Y para un banco eso ya es un señal de alerta, porque cuando una entidad analiza una hipoteca no solo mira cuánto ganas, mira también cómo te comportas con tus obligaciones financieras. Si apareces en un fichero de morosidad, el mensaje es claro: aquí hubo un problema de pago. Y en una hipoteca ese tipo de señal pesa muchísimo. No todos los casos de ASNEF son iguales, pero todos generan fricción. Y aquí hay una matiz importante: no es lo mismo aparecer por una deuda pequeña y antigua ya regularizada que aparecer por una deuda reciente, activa y no resuelta. No es lo mismo un conflicto puntual que un patrón repetido de incidencias. Pero aunque hay diferencias, en financiación hipotecaria el banco no suele interpretar ASNEF de forma amable, lo interpreta de forma conservadora. ¿Por qué? Porque una hipoteca no es un préstamo pequeño, es una deuda grande, a largo plazo, y cualquier señal de fricción en el historial pesa más. Por eso, muchas entidades, cuando detectan ASNEF desde el principio, ni siquiera quieren estudiar a fondo la operación. Y eso explica por qué tanta gente recibe una respuesta negativa muy rápida. ¿Qué es un embargo y por qué complica todavía más una hipoteca? Pasemos al segundo gran problema: los embargos.
Un embargo es, en términos simples, una medida para tener bienes, derechos, saldos o ingresos de una persona con el objetivo de garantizar el cobro de una deuda. Puede afectar una cuenta, parte del salario, un coche o incluso una propiedad. ¿Y por qué esto preocupa tanto a un banco? Porque un embargo no es solo una deuda pendiente, es una deuda que ya ha escalado. Ya no estamos hablando de un simple retraso, estamos hablando de una situación que ha llegado a un punto de presión legal o ejecutiva. Y eso para un banco es un señal mucho más grave, porque indica desorden financiero, fragilidad de solvencia o problemas no resueltos que pueden competir directamente con el pago de la futura hipoteca. En otras palabras, si ya hay terceros intentando cobrar por vía ejecutiva, el banco entiende que tu estabilidad económica está comprometida. Y si tu estabilidad está comprometida, tu hipoteca también lo está. Tener ingreso no significa automáticamente ser apto para una hipoteca. Mucha gente piensa, yo trabajo, yo cobro bien, yo puedo pagar una cuota, por tanto el banco me debería financiar. Pero la lógica bancaria no funciona así. El banco no analiza solo si puedes pagar una cuota hoy, analiza si tu perfil es suficientemente sólido para sostener una deuda durante muchos años y absorber imprevistos. Por eso mira también cuánto pesaría la cuota sobre tus ingresos. Si ya tienes otros préstamos, si tu contrato es estable, si tienes ahorro real, si has tenido incidencia, si existen embargos o cargas, y si tu comportamiento financiero transmite control o fragilidad, dicho de otra forma, una hipoteca no se concede al que gana dinero, se concede al que genera confianza financiera. Y ASNEF o los embargos rompen precisamente esa confianza. ¿Por qué te pueden rechazar una hipoteca aunque no estés en ASNEF? Este punto también es clave, porque a veces la gente se obsesiona con ASNEF y se olvida de que hay muchas otras razones de rechazo. Puedes no estar en ningún fichero de morosidad y aún así recibir un no del banco. Por ejemplo, por ingresos insuficientes para el importe pedido, por un endeudamiento demasiado alto, por falta de estabilidad laboral, por poca antigüedad si eres autónomo o asalariado reciente, por falta de ahorro para entrar y gastos, por una tasación insuficiente, por edad, plazo o incoherencia de expediente. Y luego hay un motivo que mucha gente no ve, la acumulación de pequeños problemas. A veces no hay un gran error, pero sí, varios puntos débiles juntos. Un ingreso justo, poco ahorro, un contrato reciente, una pequeña incidencia o otra cuota ya existente. Quizá cada cosa por separado no tumba la operación, pero todas juntas sí pueden hacerlo. Porque el banco no analiza problemas aislados, analiza la foto completa. ¿Qué hacer si estás en ASNEF o tienes un embargo? Si estás en ASNEF, lo primero es entender exactamente por qué apareces, con quién, por qué importe y en qué estado está esa incidencia. Después, hay que comprobar si esa deuda existe realmente, si está bien registrada y si sigue activa, o ya debería haberse cancelado. Y si la deuda es real, lo razonable es regularizarla y dejar a historial lo más limpio posible antes de lanzarte a pedir hipotecas. Con los embargos, el enfoque debería ser incluso más prudente. Primero, hay que saber qué tipo de embargo es, quién lo ha impuesto, por qué importe, sobre qué afecta y en qué fase se encuentra. Porque no es lo mismo un embargo ya resuelto pendiente del levantamiento formal que un embargo activo con un impacto directo sobre tu ingreso o tu patrimonio. En ambos casos, el mensaje es el mismo. No entres en una compraventa sin haber ordinado antes tu perfil financiero. Porque si no limpias primero esa parte, lo más probable es que pierdas tiempo, desgastes la operación y te frustres. El error más común, enamorarte de la casa antes de validar tu perfil. Si tuviera que señalar un error muy frecuente, sería este. La gente se enamora de la vivienda antes de entender su situación financiera real. Encuentran la casa, se imaginan viviendo ahí, hacen números rápidos, escuchan una cuota orientativa y dan por hecho que la operación saldrá.
pero luego aparece la realidad. ASNEF, embargos, tasación baja, ahorro insuficiente, riesgo alto, documentación débil. Y entonces todo se complica. Por eso, si quieres comprar bien, el orden importa muchísimo. Primero va al perfil, después la viabilidad hipotecaria y solo después debería venir la elección definitiva de la vivienda, porque una casa puede gustarte mucho, pero si tu perfil no está listo, esta operación todavía no existe. ¿Cómo aumentar tus opciones de aprobación? Si quieres mejorar de verdad tu posibilidad de conseguir una hipoteca, hay varias líneas claras. La primera es sanear tu historial financiero. La segunda, reducir deudas de consumo si la tienes. La tercera, construir ahorro real, no solo para la entrada, sino también para transmitir solvencia. La cuarta, cuidar la estabilidad laboral y documental. Y la quinta, ajustar expectativas. No busques la casa más que teóricamente podrías intentar comprar. Busca la operación que realmente puedes sostener, porque en financiación llegar al límite suele salir mal. Quédate con esta idea. ASNEF no es solo una lista, un embargo no es solo un trámite. Y el rechazo de una hipoteca no suele ser mala suerte, normalmente es la consecuencia de cómo el banco interpreta tu riesgo. Y eso significa que el trabajo no empieza cuando firmas arras, empieza mucho antes. Empieza cuando pones orden en tus cuentas, cuando entiendes qué ve el banco al mirar tu expediente y cuando dejas de pensar solo como comprador y empiezas a pensar como un perfil financiero. Porque al final conseguir una hipoteca no depende solo de querer comprar, depende de parecerle financiable a una entidad que está decidiendo si te presta dinero durante décadas. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete al canal, activa la campanita y sígueme también en mis redes sociales, donde comparto contenido sobre financiación, compraventa, inversión inmobiliaria en España. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!